Vamos a seguir con la serie Mi lucha espiritual. ¿Cuántos estamos luchando en el espíritu, verdad? ¿Cuántos, verdad? Todos. ¿El que no levanta la mano está vencido o qué? ¿O ya es un alma volando, no, verdad? Mientras estemos en este cuerpo, el cuerpo invita al enemigo ¿a qué? A tentarnos. Hasta el mismo Señor Jesús, cuando andaba en su cuerpo de hombre, el Señor fue tentado por el diablo, porque el diablo veía ahí algo débil, algo que podía él introducir sus tentaciones y hacer tropezar. Por la carne nos hace tropezar nuestro propio corazón engañoso, siempre lo hemos dicho aquí, primero parte de mí, y segundo, cómo nos manipula y nos trata de influenciar el enemigo en esta lucha, en esta guerra espiritual que cada día, cotidianamente luchamos nosotros. Inclusive ahora, cuando estábamos en la adoración, estamos luchando constantemente, nos está atacando en estos momentos para distraernos, para que desistamos, para amargarnos o deprimirnos. A mí me ha pasado y varias veces, ¿verdad? Entonces yo digo, Señor, yo te quiero adorar. Como dice tu palabra, ¿no? En tu congregación te adoraré, elevando manos santas, ¿verdad? Y eso es lo que yo hago en esos momentos, porque es esa lucha constante. La prédica de hoy es una continuación de lo anterior, pero la titulé Las señales acompañarán nuestro testimonio. Las señales acompañarán nuestro testimonio. Y el pasaje principal de hoy, pues es la gran comisión que nos dejó a todos los que somos seguidores de Cristo, discípulos, a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 16. El Evangelio de Marcos 16, versículo desde el 14 hasta el 18. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 14, Reina Valera: finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, el Señor se apareció con su cuerpo resucitado. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Subrayen eso. ¿A quién seguirán? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar y pedir sabiduría. Señor, gracias te damos porque es un privilegio estar aquí. Porque tú nos has amado tanto, Señor, que has permitido nuestra salvación. Y nosotros nos aferramos a esa salvación porque te creemos lo que leemos en esta tu palabra santa, la Biblia, y creemos, Señor, que nos hablas por medio de tus profetas, de tus siervos, Señor. Te aceptamos tu palabra en humillación y en humildad y en mansedumbre. Queremos crecer y edificarnos en ti, en el nombre de Jesús, amén. En la última predicación vimos las tres armas que nos dejó el Señor para poder cumplir esta gran comisión. ¿Se recuerdan que el Señor mismo nos dejó a nosotros, a su iglesia, a los amados, estas armas espirituales? O sea, armas que se usan ¿en qué? En el mundo espiritual, ¿verdad? En el plano de lo espiritual, en donde la lucha es acérrima. Y el Señor nos dejó, ¿se acuerdan? Número 1, ¿qué? El conocer la instrucción de Él, de Dios. Por ejemplo, el ejemplo de Cristo en los evangelios. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica.
Ese es importantísimo. A eso hoy hemos venido a congregarnos, a conocer un poco más que el Señor nos quiere instruir, perfeccionar. Y número 2 era la oración y el ayuno. Tremendas armas, mis hermanos. Recién cuando el hermano César estaba aquí orando, dirigiendo la oración, nosotros estamos orando juntos. Esa oración es un momento de lucha, de guerra espiritual. No es un momento para decir, bueno, voy a echarle una pegadita ahí de... No, es un momento muy importante en donde somos responsables, cada uno de nosotros, ¿de qué? De levantar esas armas espirituales. Número 3, y era lo que justamente decimos, ¿no? La oración, pero ¿de qué? De intercesión por otros, que es... Esto habla de la importancia de congregarnos. Fíjense, en el primer punto, conocer la instrucción de Dios, es muy claro que si yo no sé qué quiere Dios de mí, cuáles son, vamos, su manual de instrucciones, entonces, ¿cómo voy yo a poder desarrollar mi encomienda como su discípulo? Porque esos somos, ¿verdad? Sus seguidores. Pero ¿cómo le vamos a seguir si no sé qué me está queriendo decir? Es importante, ¿no? En el segundo punto de la oración, pues es bien claro que sin comunicación, vamos a llamarlo así, con el mando, el comando central, con el Dios Todopoderoso, pues ¿cómo voy a seguir esas instrucciones diarias? Porque recuerden, hay unas instrucciones generales, ¿verdad? En un campo de guerra, pero hay también instrucciones del día a día. ¿Verdad? El enemigo se ha movido por el flanco izquierdo. Necesitamos, y tiene 2 batallones, tiene un lanzagranadas. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, vete por acá y haz así. Hoy hay un compañero allá herido, vamos a ver, ayúdalo, llévate a Juan y a José, y vayan por acá. Son estrategias del día a día que necesitamos conocer. ¿Por qué? Por medio de la oración. Las estrategias a seguir en cada batalla diaria tengo que verla en mi comunicación diaria con el Señor. No hay de otra. No es que leí la Biblia la semana pasada, oré el domingo en la congregación y ya me alcanza para toda la semana. No, pues usted está en peligro, está en riesgo de perder batallas, de no poder ayudar a un compañero de lucha. Si el enemigo ataca con sus más aguerridos ejércitos, con sus más potentes soldados, vamos a necesitar armamento pesado, ¿verdad? Munición gruesa, una comunicación más rápida y expedita. ¿Qué es eso? El ayuno. Es el ayuno. Y el tercer punto, la oración de intercesión, habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, el orar unos por otros como lo acabamos de hacer en este intervalo, que no es intervalo, sino es un momento importante. Es una intercesión que habla de nuestra unidad, de cómo andamos en nuestra salud espiritual en el cuerpo de Cristo. El batallón que lucha junto a junto, frente a frente, pegaditos. ¿Contra quién? Contra el enemigo. Y mientras más unidos luchan, mejores son los resultados. ¿Se acuerdan cómo luchaba la falange macedónica que dominó durante siglos el mundo entero ahí con Alejandro Magno? Perdonen por la historia, yo sé que a muchos no les gusta la historia, pero es importante a veces recordarla. ¿Cómo dominó el mundo? Con su falange macedónica. ¿Se acuerdan? Unas lanzas de 3 metros. Y todos unidos con un escudo iban avanzando. Y la lanza la iban poniendo así como si fuese un cuerpo espín. Y con eso durante siglos dominaron el mundo. Luego vino la tortuga, la famosa tortuga romana. No sé si recuerdan, una formación que en las películas se ve, que hacen así con los escudos. ¿Vieron que los escudos tenían unos escudos cuadrados gigantescos los romanos? Y se los ponían todos así, y así, y armaban un escudo, como una tortuga. Y avanzaban todos así. Ahí en las películas sale, ¿verdad? Están todos así y todos le tiran flechas, lanzas. Nada, están todos así y avanzan. De repente dice, rompen formación y todos juntos se van. Pero ¿qué dependen tanto una como otra? Dominaron siglos el mundo conocido. ¿Pero por qué? Determinaba la unidad de los soldados, la victoria.
Si un soldado estaba ahí medio así, por ahí lanzaban, venían las flechas y se empezaba a romper esa estructura, ese molde. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. En la iglesia, su enemigo, el adversario de quién es de la iglesia, no son carne ni sangre, ¿verdad que no? No es ese vecino que siempre anda molestándole, no es ese compañero de trabajo que le dice groserías, no es su marido o su esposa, no es su hijo, no es nadie de esos. Nada de sangre o carne, ningún ser humano, sino es una lucha espiritual. Nuestro adversario es el diablo y sus demonios. Y a esos hay que reconocerlos, y a eso estamos haciendo en esta serie. Reconocer quién es el enemigo, ver cuáles son sus propósitos y cómo el Señor nos ha armado para que luchemos y seamos más que vencedores. En estas batallas espirituales no son nunca menos que las físicas, jamás las menospreciemos. Al contrario, mis hermanos, son peores, son más encarnizadas, porque no tienen tregua, son constantes y sin fin. Los demonios no toman descanso, no se van de vacaciones, no necesitan dormir. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces están atormentándonos, tratándonos de influenciar de manera constante. Hasta, yo no sé, por ahí se turnen, ¿verdad? Ahí viene el demonio Pepe y dice, bueno, voy yo. Y le sigue tirando cosas y tratando de influenciar, haciendo que... Bueno, ya, vente tú, o los dos juntos. Y ahí siguen. Y mientras nosotros no usemos estas armas, van a seguir atacándonos. ¿Hasta qué? ¿Cuál es el objeto, dijimos? Destruir y matar, mis hermanos. Destruir y matar. Si nos concientizamos que ese es el objetivo último, final de estos entes malignos espirituales, sabremos que no es cualquier cosa, que no es algo menor o algo que menospreciar. No, es una guerra sin tregua y la más importante que luchamos. Y lucharemos hasta el último día de nuestra vida como peregrinos aquí. Hasta el último día vamos a luchar. Mis hermanos, si realmente usted y yo estamos luchando esta batalla espiritual, pues usted no querría que haya más compañeros de guerra junto a usted, ¿verdad que sí? ¿Y cómo ve un grupo comando de esos de los elites, veo? O todo un regimiento. Claro, siempre es mejor pues estar más juntos y haciéndonos apoyo unos a otros. Nunca, jamás es mejor vivir aislados. Fíjense, yo recuerdo una anécdota que mi abuelo, pues que ahora está con el Señor, me daba muchas anécdotas porque él vivió, pues vivió 3 guerras, ¿verdad? Entonces, de hecho esa fue la causa de por qué nos fuimos a Argentina cuando yo era niño todavía, porque veía en los años 70 que había un incremento de la belicosidad de Corea del Norte, entonces decían, no, se va a armar otra guerra, mejor me llevo a todos mis hijos, a sus 4 hijos me los llevo y escapamos, no vaya a ser que mis hijos tengan que participar de una guerra que tan nefasta y horrible es. Él había vivido toda su vida en guerra, entonces no quería que sus hijos vivieran en guerra. Entonces por eso emigramos a Argentina en los años 70. Pero fíjense, mi abuelo me contaba muchas historias y dentro de ellas me comentaba la importancia de la unidad del batallón. Porque estaba en un momento él estaba en líneas enemigas, ¿verdad? En la guerra de Corea. Y él nació del lado de Corea del Norte, pero él no le gustaba la ideología de los comunistas, ¿verdad? Entonces él estaba de este bando y tenía que cruzarse a la frontera sur. Y andaban varios, pero en un momento de explosiones y tiros y tiroteos se aisló solo y estuvo, según él, varias semanas. Pues ya saben que son un poquito exagerados los abuelitos, ¿verdad? Entonces yo digo que lo atacaron como unos 100, pero yo digo que unos 10, ¿verdad? Unos 5 quizás, con metralletas, pues yo digo que sí, por ahí, no con resortera, pero con unas pistolas seguramente lo atacaron. Y yo digo que algunos días mínimo. Entonces allá anduvo solo aislado, pero siempre me comentaba la alegría que él tuvo
cuando se encontró con unas personas que estaban de su mismo bando. Y pudieron hacer entre ellos unión y armar una estrategia. Y de ese grupo pudieron escapar al sur, a Corea del Sur, y por eso yo estoy aquí, si no habría nacido del otro, o por ahí no sé cómo hubiese pasado la cosa, ¿no? Pero estaría en el lado de Corea del Norte, que no pueden salir, ¿verdad? Todavía. Entonces, y pudieron salir de una manera, pues, tipo comando espectacular. Varios murieron, mi abuelo fue herido, pero sobrevivió y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, él siempre decía, valoraba eso, y en la iglesia él siempre decía, la unidad es importante, la unidad es importante. No menospreciemos, mis hermanos, el valor incalculable de las oraciones de intercesión. Habla de nuestra salud en el espíritu. Oremos unos por otros. Por algo el Señor envió de 2 en 2, ¿recuerdan? A los discípulos previo a la gran comisión, cuando los estaba entrenando. Para el Señor, mis hermanos, no funciona eso de ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí escucharon ese dicho popular, verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. No, para el Señor eso no funciona. Para Dios es ayúdense unos a otros y yo los ayudaré. Así funciona la palabra de Dios. Esa es entre comillas, la fórmula de Dios. Dios se va sumando, se suma a la congregación de los santos. Cuando hay armonía, hay unidad, hay edificación, en medio está el Señor. ¿Recuerdan lo que dice en Mateo 18, 19? Mateo 18, 19 dice, Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 19, dice, otra vez os digo, dice el Señor, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Recuerden Marcos capítulo 6, lo vimos la semana pasada, cuando el Señor estaba entrenando a este grupo de discípulos, ¿verdad? Para esta lucha, esta guerra espiritual. Y les ponía y les decía ahí en Marcos 6, 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y salieron, en el versículo 12, y dice, y salieron, predicaban que los hombres se arrepintiesen, el evangelio de salvación, 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mis hermanos, no nos dejemos engañar por el enemigo. No nos dejemos engañar. El enemigo, las huestes espirituales de maldad, anda como manada de lobo para devorar a los que se alejan, a los que se confían en el rebaño. Nos quieren divididos, nos quieren separados, cada uno por su cuenta. Así caeríamos mucho más fácil. Ustedes son testigos, mis hermanos, algunos de los que aquí se congregan ya hace un poco de tiempo, de que pues nosotros, lo que estamos sirviendo aquí en esta casa de oración Vicente Guerrero, pues los hemos llamado, les mandamos mensajes, de repente si se ausentan, pues no es para hacer metiches, ¿verdad? Sino para saber si están enfermos o si le ha pasado algo, con el afán de ¿qué? De poder ser de ayuda, ¿verdad? De mínimo, de poder darle un confort, de saber que aquí tienen a alguien que puede no solo orar, sino también pues estar ahí, ¿verdad? A su lado. Esa es parte integral de la iglesia. Esa así siempre fue. Dios sabe que se hace con sinceridad, ¿verdad? Todo en la iglesia así debe de ser. No puede ser que uno diga, bueno, vamos a llamarle porque ese hermano, híjole, ese hermano sí ofrenda mucho. Entonces, no me puede faltar. Si me falta después ya no le hago, no le lleno. O quiero que llenar los lugares vacíos. No se trata de eso. O de manipularlo de alguna manera. La iglesia se trata de motivos puros como el Señor los tuvo. El Señor vino ¿a qué? A morir y a entregar su vida, a darla por otros.
Y así Él lo demostró. Y nos dijo a nosotros que, pues hagan lo mismo, desen la vuelta y hagan lo mismo. No anduvo con rodeos, ¿verdad? El Señor, así es, así fue y así nos dio el ejemplo. A mí, el Señor, pues sí, o sea, no les voy a contar la historia, pero sí, me ha llamado a apacentar esta grey aquí. Y tratamos de que nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente, ¿verdad?, que anda alrededor nuestro tratando de devorar nuestras almas, de hacer que caigamos y llevarnos al lugar de tormento eterno. Esta es la guerra espiritual que todo cristiano debemos de luchar, pero no solos. El Señor, si se puede decir que es otra arma que está incluida en el punto 3, ¿verdad?, en la oración de intercesión. Tiene que ver con la unidad de la grey, del rebaño, de las ovejas de Cristo, de los que seguimos al Señor. La unidad del cuerpo de Cristo es importante. Yo creo que si el Señor quería que anduviéramos solos como llaneros solitarios, como Batman Batman anda con Robin ahora, ¿verdad? Y ahora se juntaron los super amigos, ¿verdad? No, entonces no. Y hasta todos se juntaron, ¿ven? Ahorita hasta en el mundo todos se van juntando, ¿o no? Imagínense nosotros que somos hijos de Dios. Nos debemos de juntar más todavía, ¿verdad? Debemos de juntarnos, no por motivos o agendas personales, sino por el único motivo de ser obedientes. ¿A qué? A la palabra de Dios. Eso es todo el motivo que es más que suficiente, ¿verdad, mis hermanos? Esta fue el enviarlos de 2 en 2 para probarlos, ¿verdad? Porque yo me imagino que los discípulos que estaban bien carnales, ¿recuerdan que eran bien carnales? Que siempre querían saber quién iba a ser el mayor, el que se iba a sentar al lado del Señor en el trono del reino de Dios. Todos andaban de esa manera. Entonces el Señor, cuando los enviaba, yo ya me imagino. Imagínense ustedes ahí a Judas Iscariote con su tocayo, el Judas el celote. ¿Se imaginan que los enviaba junto a estos dos? Uno bien avaricioso y ladrón, con agendas personales en su corazón, y el otro, el celote, ¿verdad? ¿Qué es ese celote? El rebelde, el que andaban con espadas para armar una rebelión. ¿Se imaginan esos dos juntos? Luego, no, yo le voy a predicar. No, ¿cómo que yo pues qué? A ver, saca el cuchillo, a ver quién gana. Y el otro, te voy a ver, vas a ver. Y imagínense, pero cuchillo con cuchillo, ¿verdad? Afilándose. El Señor eso es lo que quería hacer. Porque sabían cuando los enviaban que no enviaba gente perfecta, sino enviaba gente muy imperfecta a poder realizar el trabajo que Él les estaba encomendando. Esta prueba o test previo, vamos a llamarlo así, los estaba de esta manera el Señor entrenando ¿a quién? A sus discípulos, para que cuando Él parta a la diestra del Padre, ellos puedan cumplir el ministerio que Jesús había comenzado. Imagínense, eso es el privilegio de lo que nosotros ahora somos llamados. A continuar, ¿qué cosa? El ministerio que Jesucristo, el Señor, el Dios creador, el que nos amó tanto, nos ha delegado a nosotros, nos ha dejado como encomienda. Ahí están mis hijitos. Ahora ustedes hagan lo que yo hice. Así de importante es esto. No es cualquier cosa. No es, pues si no, pues como el trabajo, ¿verdad? ¿Verdad que en el trabajo tampoco lo hacen a la primera que el jefe les trata un poquito mal duro, así, ya, renuncio? O los jóvenes de ahora, no sé. Pero yo la verdad que sí aguantaba, y en mi país sí son bien gritones. Así como yo ahora, son bien gritones y hasta están ahí, como vieron que están así como tirando salpicaduras, y uno así, pues recibiendo las salpicaduras y las humillaciones, ¿verdad? Yo aguanté muchos años eso, no porque me gustara, sea masoquista o algo, sino porque, bueno, así éramos, ¿verdad? Y yo veía a mi familia y decía, no, pues, ¿qué hago si renuncio? A ver, que no, mejor me aguanto, hay que aguantar. Imagínense cuánto tenemos que aguantar para la obra de Dios. No hay manera de echarse para atrás. No hay otro camino, no hay otra opción, nomás hay que seguir adelante. Ahora bien, fíjense, en todo esto
ha entrado en la iglesia de estos tiempos, de los, vamos a llamarlo así, pues de los postreros días, de los últimos tiempos, ha entrado una doctrina de hombres, dije, que se ha metido a la iglesia, que dice que estos dones espirituales han cesado. Estas armas que el Señor nos ha dado, de echar fuera demonios, quizás esas no tanto, pero las demás, sanar, hacer milagros, tener palabra de profecía, etcétera, etcétera, las 9, ¿no? Que después Pablo las desglosa en 9 en el libro de Corintios, ¿no? Que han cesado, que han terminado, que ya ahora no son. Entonces, vamos a pensar y vamos a analizar eso. Fíjense, eso significa que lo que los discípulos de Jesús hacían cuando ellos predicaban las buenas nuevas de salvación, ahí en Marcos 6, cuando estaban entrenando, o en el mismo libro de los Hechos, cuando ellos ya eran apóstoles, ya Jesús, el Señor, se había ido a la diestra del Padre, y entonces ellos, como primera generación, tenían que sacar adelante al cuerpo de Cristo. Pero cuando escuchamos este tipo de aseveraciones en donde dice, no, eso nomás fue para la primera, quizás hasta la segunda generación, hasta los Timoteos, Titos, hasta los Filemones. Ya después de eso no había más esta unción de los dones del Espíritu. Entonces vamos a ver un poco esto, vamos a analizar un poco esta doctrina de hombres. Cuando escuchamos semejantes aseveraciones, ¿no? Así es, ¿verdad? Respecto que así es lo que Dios dijo, así es lo que Dios manda, las instrucciones. Pues entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ir a la palabra de Dios, a la Biblia, a la doctrina de Dios, a su voluntad, a sus mandatos, a las promesas que ahí están escritas en la Biblia. Afirmar que los dones espirituales han cesado, ya no existen, ya no son vigentes, es como decir que el Señor nos envió a la guerra que sin armas. ¿Usted cree que eso sea válido? Que apenas podemos con las armas, imagínese sin armas. Eso es algo que hay que analizar, ¿verdad? O aún peor, les dio las armas el Señor necesarias para la lucha espiritual, primeramente a la primera o a la segunda generación, pero a las generaciones subsecuentes, a la tercera, a la cuarta, ¿y nosotros cuál seríamos? La treintinosequiava, ¿verdad? Pues no las quitó. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque somos más fuertes espirituales que aquella primera generación que fundó la iglesia después de Cristo. Hay que pensar, ¿verdad? Su discernimiento, ¿no? ¿Seremos mejores que aquella primera camada de cristianos, que los apóstoles que vivieron junto al Señor, que hicieron sus milagros y estuvieron testigos mano a mano, durmieron, comieron, lo vieron morir y lo vieron con ese cuerpo glorificado y también lo vieron ascender? Y muchos testigos hay y discípulos de ellos, los Pablos, los Lucas, los Marcos, los Titos. Las generaciones que siguieron en general estoy hablando, han sido, no creo que mejores, en todo caso más débiles que aquella generación. Pero en términos generales estoy hablando, mis hermanos, porque en términos individuales siempre hay Pablos, siempre hay Pedros, siempre hay Juanes o Santiagos, siempre. Pero en términos generales se puede ver una degradación. ¿Por qué será esa degradación de las generaciones? ¿Por qué será esa falta de fe que se va degradando? Pues porque vamos perdiendo esa lucha, ¿verdad? Vamos utilizando menos las armas espirituales, nuestra fe se va haciendo menor, nuestros líderes se van por las cosas del mundo, por la prosperidad, etcétera, etcétera, y se quitan de la lucha espiritual. Están nomás con sus ojos naturales, ¿vieron? Los deseos de este mundo. Y eso da mucho que hablar, mis hermanos. Fíjense, una iglesia perseguida como lo fue la primera, al contrario,
Después del año 300, la iglesia pasó a ser la religión oficial y la persecución de los cristianos cesó. Y ahí, por eso dicen estas gentes que dicen que no hay dones espirituales ahora vigentes, de que por eso ya no era necesario porque no había persecución. ¿Usted qué cree, mi hermano, mi hermana? ¿Usted qué piensa? Pues veamos qué piensa el Señor. Es como cuando más se necesitan los dones espirituales. O sea, cuando más estamos ¿qué? Adormecidos, porque ya no nos persiguen. Más necesitamos estos dones espirituales, mis hermanos. ¿Usted cómo cree que está la iglesia en China? O en Corea, ahí en Corea del Norte. Esa iglesia está con el fuego. Pasan cosas tremendas. ¿Usted cómo cree que está la iglesia en Medio Oriente? Ahí yo tengo unos correos que yo he comentado, algunos testimonios que me mandan de un ministerio que tiene iglesias clandestinas en el Medio Oriente. Si son atrapados, adivinen qué. ¿Qué les pasa? Muerte, lapidación a las mujeres, los cuelgan, etcétera. A sus hijos los venden. Eso es lo que les pasa. Están arriesgando sus vidas. ¿Usted qué piensa que está pasando en esos lugares? Yo cuando escucho eso no paro de llorar. Ya se me puso la piel así porque son testimonios tremendos. Son testimonios tremendos. Yo he contado algunos, ¿verdad? Aquí alguna ocasión que otra, pero hay muchos de maneras tremendas, de formas de que el Señor se les aparece y sanan y son movidos como Felipe, ¿no? Estaban aquí de un lugar a otro, son movidos y pasan cosas tremendas y constan porque hay testigos fidedignos, varios testigos de esos eventos y los comentan para nuestra edificación, a la iglesia que estamos media dormida, ¿verdad? Porque no nos persiguen. Eso es la diferencia, mis hermanos. Entonces, ¿cómo decir que porque no nos persiguen no necesitamos los dones? Al contrario, porque no nos persiguen, más necesitamos los dones. Porque los espíritus, las huestes malignas nos están tratando de adormecer. Nos cantan canciones de cuna. Ya duérmete, mi hijo, duérmete ya. No hagas, no vayas, no te congregues, duérmete. Y muchos cristianos no despiertan de su letargo, sino en el infierno, mis hermanos. Y no lo digo para asustarlos, no lo digo para asustarlos. Esta lucha espiritual es seria, mis hermanos. No es cualquier cosa. La palabra, mis hermanos, dones, se refiere a una dádiva. ¿Qué es una dádiva? Un presente, ¿verdad? Un regalo. ¿Qué es un regalo? Pues algo que uno no espera nada a cambio. Algo que uno da sin esperar que me lo regresen, ¿verdad? O que me den una compensación o un pago. ¿Cuántos de ustedes, después de regalarle algo a sus hijos, va y se lo quita? Bueno, se lo puede quitar porque puede haber una disciplina, ¿verdad? Pero así porque sí, ya, te lo regalo. No, pero ahora no, mejor te lo voy a quitar porque no te lo mereces. Por merecimiento se lo regaló, ¿verdad que no? Porque era su hijo, se lo regaló. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Pues nada, ¿no? Nadie, yo creo. Y más, si era un regalo que servía para que sus hijos vivan esta vida o les sirva en esta vida, como estas armas espirituales que dicen que no están vigentes. En el pasaje principal de hoy leímos claramente cuál era el último mandato a sus discípulos. Los había preparado durante 3 años y medio, como leímos en Marcos capítulo 6. Y los discípulos, que por cierto no eran 12, nomás las apóstoles, sino eran mínimo 70. En Lucas capítulo 10, versículo 1 dice que eran 70 los que enviaba antes de que el Señor iban. Como heraldos los enviaba. Iban y predicaban. Aquí vino el Señor, se ha acercado la gracia de Dios. Arrepentidos, arrepiéntanse. Así decían estos 70 discípulos que estaba el Señor entrenando. En ellos estaba Bernabé. En ellos estaban varios que después aparecen como discípulos de los discípulos, ¿verdad? De los apóstoles. Estos discípulos fueron entrenados por el Señor mismo para que puedan hacer las mismas cosas que ¿qué?
que él hacía. Pues si no, ¿qué vale un entrenamiento? Te voy a entrenar para que no tengas ningún poder. Te voy a entrenar para que no le puedas hacer nada. Ni modo. No, te voy a entrenar para que uses las armas espirituales que yo uso, decía el Señor. Debían de continuar este ministerio que Jesús comenzó en la tierra. Y el Señor sabía, Él mismo era tentado, pero nunca pecó, porque era perfecto, era Dios. Pero Él mismo era tentado por los demonios. Entonces Él decía, ustedes, híjole, ustedes no son dioses. Ustedes van a ser tentados mucho más que yo. Por eso van a necesitar estas armas. Por eso estaba el entrenamiento, mis hermanos. Volvamos al pasaje principal de hoy en Marcos 16. Marcos 16, 15. Vamos a leer ahora del 15, del versículo 15. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así la palabra de Dios, traducción viviente. Entonces les dijo el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Aquí voy a hacer un pequeño stop para poder, pues aquí siempre es un versículo un poco, no digo controversial, pero que muchas veces se malinterpreta, ¿verdad? La salvación es ¿por qué? Por fe, ¿verdad? Es por gracia, por medio de la fe. Por gracia significa que el Señor hizo toda la obra necesaria para que nosotros podamos ser salvos. Nomás tenemos que creer en esa obra que hizo el Señor, que murió en la cruz, que vino y se hizo hombre, murió en la cruz, que vivió una vida perfecta, murió y resucitó y ascendió al Padre y va a volver. Esa es la obra de Dios. Y nosotros al creer somos salvos. ¿Qué necesitamos? Nada más. Creer, es todo. Pero aquí como dice, el que cree y sea bautizado, muchos, no, pues también necesitamos ser bautizados, hermano. Ya bautíceme antes que me muera, porque si me muero antes, ¿qué pasa? Y no me bauticé, híjole. No, están malinterpretando esto. Aquí se ve bien claro porque fíjense, en la Biblia nada es casual. ¿Verdad que nada es casual? Todo está ahí por un orden. Ahí dice, pero ahí dice la contra, ¿verdad? Si leemos la oración, todo el pasaje del 16, pero el que se niegue, ¿a qué? ¿A creer y ser bautizado o a creer solamente? A creer, ¿verdad? Será condenado. O sea, ahí nos está dando la idea, ¿no? El versículo, si se lee completo, se puede entender bien. El que permanece en la incredulidad, o sea, le dicen las buenas nuevas, lo evangeliza. El Señor murió por tus pecados, Él te puede salvar, ve a Él va a llenar ese vacío que hay en tu corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Y Él dice, pues sí creo, pero hay gente que dice, no, pues no me interesa, yo estoy bien aquí en el mundial, estoy jugando bien la jugada y me va bien y me vale aquí esto. Entonces permanece en la incredulidad, se niega a creer en la obra de Cristo, niega la sangre, menosprecia la sangre de Cristo derramada. Será entonces, dice, condenado. No dice el que no cree y no se bautiza. Por eso se entiende que la primera parte de la oración ahí del versículo 16, el que cree, pues ¿qué? Confirmará su fe, esa fe que dice que yo creí, ¿con qué? Con el bautismo. Es una confirmación, es una señal que hacia los demás, hacia todos, que yo soy nueva criatura, yo he cambiado mi forma de vida. Lo hacemos público. Eso ayudaba mucho, ¿sabe para qué? Para también evangelizar. Porque si veíamos al asesino, o si veíamos a ese pervertido, al malediciente del vecino ahí que está siempre diciendo groserías y de repente lo vemos bautizar, wow, va a entregar su vida. Y era una motivación para otros verlo. Volvamos al pasaje, eso era un comentario, ¿verdad? Para que sepan, ¿no? El bautismo es una señal en donde yo estoy diciendo, yo he creído en el Señor. Así que me bautizo para la congregación sepa y para que el mundo sepa que soy seguidor de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos en el 17 y dice así. Fíjense, esto es importante, el versículo 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, y subrayo eso, a los que creen.
expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aquí están las instrucciones del Señor. ¿Acaso dijo, y tendrán tiempo de caducidad? Así que apúrense, mis hermanitos. Apúrense porque esto vence para el año 70 después de Cristo. No dice nada, ¿verdad? Dice que van a acompañar a los que creen sin ningún periodo. No nos advierte que a las siguientes generaciones díganles que para ellos no va a ser así, ¿eh? Ellos ni modo. Ellos nomás van a predicar el evangelio y las señales no les van a acompañar para que les sea más difícil, la sufran más, porque ellos no me conocieron, no son mis amigos directos. O sea, pues tampoco no les cuadra, ¿verdad? A mí tampoco. Nuestro Señor Jesús fue bien claro cuando dijo, estas señales milagrosas acompañarán ¿a quiénes? A los que creen, sin lugar, sin tiempo determinado. A todo el que cree en cualquier tiempo, ahora en el siglo XXI, en el siglo I, en el siglo X, a todos los que creen, estas señales milagrosas los van a acompañar. A los creyentes, a la familia de la fe, en todas las generaciones, porque no hay fecha de caducidad. El poder de Dios no mengua, no va a decrecer o a la baja porque transcurren los años. El poder de Dios es ilimitado y todopoderoso. Él es el que hace estas señales. No hay límites para Él. Para Él todo le es posible, ¿verdad? Como en el devocional de hoy. Todo es posible. Y ya no agregó más nada de ninguna instrucción, ¿verdad que no? Puede usted revisarlo. Nada más agregó a sus indicaciones finales antes de ascender a los cielos. ¿Usted cree que si esas cosas fuesen limitadas en el tiempo, no lo hubiese dicho el Señor? Porque yo creo que son importantes, ¿verdad? Pero nada más agregó. Y en el versículo 19, él dice, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, porque ahí terminó de hablar, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, a la diestra del Padre. Wow. No agregó nada más al respecto al Señor. O sea, si alguien le dice a usted o a mí que los dones espirituales, las armas espirituales que el Señor nos dio para defendernos y ser más que vencedores, no existen, no están vigentes, ¿qué se les hace? No, acuérdense, no tome todo, disciérnalo todo, como dice la palabra, por medio del Espíritu de Dios que mora en usted. Discierna lo espiritual por lo espiritual. También lo que yo digo aquí en el púlpito, si ustedes dicen, no, pues el hermano le está cascabeleando aquí, no, lo anota. Y después viene por aquí, no me reprenda en público, porque estoy un poco vergonzoso. Después viene aparte y me dice, oye hermano, fíjate que aquí dijiste eso. Y lo han hecho, y oye, sí, y se ha aclarado. Y si debo de pedir perdón, lo pediría, claro que sí. Somos humanos, no somos perfectos. Dios es perfecto. Entonces es importante eso. Jesús ahí terminó de hablar. Entonces, ¿en dónde dice? Los apóstoles. Encuéntrenlo, traten de encontrar. No lo encontré. Para preparar esta prédica, lo que más me llevó tiempo fue eso. Justamente tratar de encontrar. Quizás esté mal yo. Vamos a verificar lo que los hermanos cesacionistas le dicen, porque cesa ese don espiritual. Dicen, vamos a ver, a buscarlo. Estuve buscando, ahí me tardé más que preparar, escribir. Pero no encontré nada. Si ustedes encuentran algo, por favor, el 8112. Pero fíjense, el Señor no agregó nada. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Versículo 20. Miren lo que hicieron. Seguimos en la traducción viviente. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y fueron obedientes al llamado, al ministerio. Y el Señor actuaba, ahí está, por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Por eso es importante. Es el mismo Señor actuando a través de estas señales milagrosas, sobrenaturales. Y decir que esas ya no están,
significa que el Señor ya no está actuando. Le estamos diciendo que el Señor es ocioso, que nomás está ahí sentado, ahí sí tirado a la diestra del Padre. No, Él está intercediendo, dice la palabra. Él está actuando a favor nuestro por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es. Y hay un propósito, mis hermanos, aquí mismo lo vimos, que es para confirmar, para respaldar por medio de estas señales milagrosas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que ellos hablaban, la predicación del Evangelio. Por eso es tan importante. Yo sé que algunos acá se están preguntando, sí, pues bíblicamente estamos bien, pero ¿por qué hay tan poca, por qué hay poca manifestación de esto? Después lo vamos a ver, pero ya yo sé que el Espíritu ya le está redarguyendo. Por eso, mis hermanos, eran relevantes y por eso serán relevantes e importantes los dones espirituales en nuestro tiempo. Amén. Los apóstoles fueron capacitados para predicar el Evangelio con poder por medio de estos dones espirituales, porque es el Señor el que actúa a través de ellos. ¿Cuál es el poder que estamos hablando? Poder de Dios. En el pasaje paralelo de acá de la Gran Comisión de Marcos capítulo 16, en Hechos capítulo 1, donde se menciona los mismos hechos, ¿no? Antes de que el Señor ascienda, ¿no? A los cielos, al trono del Padre. Y dice el Señor Jesús ahí en Hechos capítulo 1 y 8, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Hechos 1:8 en la Reina Valera dice, el Señor Jesús dice antes de partir, pero recibiréis poder. Les está dando una promesa a nosotros, a su iglesia, a los discípulos como representantes, porque estaban ahí vivos. ¿O alguien tiene 2000 años de vida? ¿Verdad que nadie? No. Entonces, y a nosotros se nos delegó porque somos parte de esa iglesia, del cuerpo de Cristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, aquí también, ya dijo estas cosas. ¿Algo más dijo el Señor? ¿Importante? No. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó entre sus ojos. Ya, se fue, ahí se empezó, fue alzado y se fue entre las nubes. Estas señales milagrosas que acompañan a los discípulos y a todos los que tenemos fe en Cristo Jesús son posibles porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, los que hemos creído, los creyentes. En Lucas capítulo 24, versículo 49, 24-49 Lucas, el Señor no lo busca, el Señor dice que seremos investidos de poder desde lo alto. Investidos de poder desde lo alto, o sea, cubiertos del poder de Dios, dotados de la vestidura de poder de Dios. ¿Incluye qué? Incluye el equipo de trabajo. ¿Trabajo de qué? De predicar el Evangelio. Cuando uno va a predicar el Evangelio, incluye el armamento para luchar la lucha espiritual. No lo dude. Cuando uno se hace soldado, le dan un uniforme y le dan el armamento necesario para luchar. No le dan un uniforme o nomás le dan algo y ya lo demás arréglate como puedas. No, le dan todo lo necesario para salir y luchar y poder vencer. Es poder de Dios. Mis hermanos, estos dones espirituales es poder de Dios actuando desde dentro de nosotros mismos. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando andamos predicando, evangelizando, cuando andamos en obediencia. Esta es la segunda causa de por qué no cesaron los dones espirituales, porque el Espíritu mora en nosotros. La primera causa, ¿cuál fue? Quiero que lo recuerden, mis hermanos, para que no sean engañados o desviados. ¿Cuál fue la primera causa? Fue la promesa del Señor Jesús. No cesaron los dones. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió así. Y no dijo nada más antes de ascender al Padre. Su legado,
sus últimas palabras a sus amados discípulos así fueron. Es un don, un regalo de Jesús el Señor para que nosotros luchemos victoriosos ante el maligno y sus huestes. Y se lee que no puso ningún límite de nada, mis hermanos, ni de uso de su poder. Fíjense, no puso límite de tiempo, ni tampoco puso límite de poder. No dijo, mira, mejor a ti te voy a dejar que uses un 2% de mi poder, porque híjole, no hombre, vas a hacer desastres, ¿verdad? Mejor 2%. Si son ya servidores de 10 años, 5% de mi poder. ¿Acaso dice algo así la Biblia? Al contrario, en la Biblia, ¿qué dice? Vamos a Juan 14:12, lo citamos entre las primeras enseñanzas de esta serie. Juan 14:12, ¿qué dice? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún que mayores hará. Porque yo voy al Padre, o sea, yo me voy al Padre. Yo soy obediente, ahora yo tengo que estar en la diestra del Padre y dejarles a ustedes, mis discípulos, mi iglesia, mi ministerio. Se los delego, espero que hagan un buen trabajo en sus familias, en sus congregaciones, en su vecindad, en su trabajo, en donde yo los ponga, hagan un buen trabajo, me están representando a mí. Dice Pablo que somos embajadores de Cristo. No es cualquier cosa, y perdón que se lo repita, no es cualquier cosa, mis hermanos. Es de suma importancia. ¿Cuántos? Si nuestro presidente, bueno, pues yo digo el coreano, me dice, oye, vas a ser embajador de Corea en México. Pues de repente, órale, es un puesto importante. Entonces dice, órale. Imagínese, embajador del reino de Dios, el eterno, el que no va a ser destruido, el que no va a pasar, el que su rey es el todopoderoso. Esa es la encomienda que nos ha dado. Pero cuando dice aún mayores, a los cristianos de hoy en día dicen, pues menos creíble se les hace. ¿A poco? Apenas. No, pues si apenas el 2% es mucho, ¿cómo que aún mayores cosas podemos hacer? ¿A poco haremos los milagros que hizo el Señor? Y encima dice que aún más tremendas cosas haremos. No, imposible, dicen los cristianos ahora. Y viven vidas de acuerdo a esa poca fe, sin poder de Dios. Y sin poder de lo alto, sin esa investidura de Dios, esas vidas son cristianos, son hermanos. Pero ¿cómo viven? Muy sufridamente, porque no viven la victoria espiritual. ¿Y cómo van a tener victoria espiritual si no usan las armas, no practican usarlas? No creen siquiera, como yo digo, esta doctrina de hombres que está en la iglesia ahora metida, que dicen que no, los dones no existen ya. ¿Cómo que no existe? Esa es la primera causa, el Señor lo prometió y fueron sus últimas palabras, fue un regalo de Dios. Y un regalo es irrevocable, nos los regaló, no nos va a volver a quitar ese regalo, amén. Y la segunda causa de por qué no cesaron los dones espirituales, por qué están vigentes, no caducaron, es porque este poder de Dios actúa por medio del Espíritu Santo que mora en ti, mi hermano, mi hermana, y en mí. Es como decir que el Espíritu Santo mora en mí, pero no hace nada, está cruzado de brazos. A ver cuándo tropiezo. Y cuando tropiezo me dice, ¡ajá! ¡Pecador! No. Él quiere, Él nos anhela, que celosamente dice la palabra. ¿Cómo nos anhela? Nos anhela como lo que fuéramos su esposa. Y sí lo somos la novia de Cristo. Decir que pararon de manifestarse estos dones espirituales significa que el Espíritu Santo que mora en nosotros no tiene poder, que no puede ayudarnos. ¿Sería esa una opción, que no puede ayudarnos? ¿Verdad que no? Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Entonces debería de ser, no quiere ayudarnos. ¿También le parece eso bien? ¿Que no quiere ayudarnos? Es imposible. Él nos anhela celosamente. Fue enviado a nosotros para consolarnos, darnos confort, guiarnos.
Y para que recibamos el poder de Dios, la investidura apropiada para poder pelear la buena batalla de la fe, poder recibir este poder, la investidura del Espíritu Santo, con el objetivo de ¿qué? De afirmar, de confirmar cuando sea necesario el evangelio que estamos viviendo. Primera de Pedro 3:15 dice así. Primera de Pedro 3:15. Es un versículo que todos nosotros debemos de saber. Dice así la palabra de Dios: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando la gente ve en nosotros, este es diferente, este aunque ande mal, pues igual ve lo bueno, igual sonríe y dice gracias a Dios, da gracias a Dios. ¿Cómo está este chavo? Este no maldice, este no dice groserías, no es pervertido, es diferente realmente. Entonces debemos de estar siempre preparados para presentar esa defensa. Eso es predicar de día y de noche y en todo lugar, como dice la palabra. El evangelio siempre debe estar presente en nuestras vidas en mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Humildad. Y en reverencia. ¿Qué es reverencia? Temor de Dios. No temor de los hombres, sino de Dios. Pero a veces requiere que estas señales milagrosas se manifiesten. A veces requiere. Repasemos ya con esto para terminar, nomás un milagro que se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a repasar rápidamente la lista que vamos a ver de estas señales milagrosas que están escritas en los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, ahí los puse. Milagros de los apóstoles son: Pedro sana al mendigo cojo, ¿no? En Hechos capítulos 3, ¿verdad? Versículos 6 y 9. La muerte de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 5 del primer versículo. Otro milagro que encontré era Saulo recobra la vista. Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 9, versículo 17, recupera la vista. El otro, ahí en el mismo capítulo 9, 33, es la sanidad de Eneas. Ahí mismo en el 36, en capítulo 9, es la resurrección de Dorcas, Tabita, ¿recuerdan? Tabita, Dorcas, la resucitan. En el capítulo 13, versículo 8, habla de Elimas, Bar Jesús, ¿se acuerdan? El que queda ciego porque Pablo dice, ¡hey, hijo del diablo! Le dice, y se queda ciego temporalmente. Es 13:8, ¿verdad? Ahí con Elimas en Bar Jesús, ahí en Chipre, la isla de Chipre. Y después en el siguiente capítulo, el 14, también el versículo 8, Pablo sana a un cojo. En el capítulo 16, versículo 16, Pablo expulsa un demonio de una muchacha. ¿Se acuerdan? Que le daba mucho dinero a los que hacían figuras de idolatría, ¿verdad? Pablo estaba, esos son los que predican la palabra del Dios vivo. Entonces ya Pablo se harta y dice, no, te vas. Pero después en el 20 habla de la resurrección de Eutico. Eutico, ¿se acuerdan de Eutico? El que estaba escuchando la palabra de Pablo y se cayó del segundo o tercer piso y murió, pero Pablo lo resucitó, ¿verdad? Después en el capítulo 28, versículo 3, habla de la víbora, ¿verdad? Que Pablo estaba en la isla, que naufragaron y Pablo es mordido por una víbora y todos estaban esperando cuándo se va a morir, se va a inflar y se va a explotar con ¿cómo se llama? El virus del mono ahora que está ahí de moda. Va a explotar como un mono. O sea, no, pues. Y no, Pablo estaba lo más campante, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y ahí en la misma isla donde naufragaron Pablo y ahí todos los 270 ahí naufragantes que nadie murió, 28:7 dice que Pablo le dio sanidad al padre de Publio, que era uno de los líderes, el líder del pueblo nativo de ahí, de aborigen de ahí. Estos milagros son los principales que vemos en el libro de los Hechos.
Vamos a ir analizando en las próximas enseñanzas. Es importante destacar esto, mis hermanos, que todos los casos el Señor tuvo un propósito. En todo y cada uno de estos milagros, el Señor tuvo un propósito, un objeto de qué, de por qué Él tuvo que manifestar. ¿Por qué los apóstoles tuvieron que recurrir, aparte de la predicación con el ejemplo y la palabra en su boca del evangelio, del ejemplo de Cristo, tuvieron que recurrir a este milagro? Rápidamente, mis hermanos, en 5 minutos quiero dejar el pie con el primer milagro. Vamos a Hechos capítulo 3. Pedro sana al mendigo que estaba cojo de nacimiento, más de 40 años cojo. Todo el mundo le conocía. Todo el mundo sabía que nunca había caminado en su vida. Y Pablo y Pedro, Hechos 3:1 dice, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. O sea, él no conocía de Dios. ¿Y qué es lo que uno que veía? Las cosas naturales. Dame de comer. ¿Está bien? Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Fíjense la confianza del apóstol Pedro. No hace mucho, hace unos meses había negado a Cristo 3 veces. Este mismo Pedro ahora, con toda la confianza de estar lleno del Espíritu de Dios, dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, el cojo, esperando recibir algo de ello, lo natural, dinero. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántos tienen esa confianza? Como Pedro y Juan, de tener el Espíritu de Dios morando en ustedes y actuando. ¿Qué tenían Pedro y Juan? La instrucción de Jesús, su ministerio, ¿verdad? Habían recibido como la encomienda del ministerio de Jesús. Y tenían el poder, ahí está, por eso dijo, míranos. Lo que tengo te doy, no tengo oro y plata, no tengo 5 centavos, no tengo dónde caerme muerto, dice Pedro. Pero lo que tengo te doy, tengo el poder de Dios en mí. Así que levántate y anda. Esa fue la instrucción. Ese es el poder que Pedro sabía que tenía. ¿Usted lo sabe que lo tiene? Dice en el 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. O sea, como él no tenía fe, ¿verdad? No le preguntó, ¿crees eso o no? Entonces por eso lo levantó, le dijo, mira, lo animó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Se produjo el milagro, la señal. Y ahora vendría ¿qué cosa? La predicación de Pedro. Ahora iba a venir una predicación en donde todos iban a estar más atentos, porque el poder de Dios se había manifestado en ese milagro. Y todos estaban tan atentos que dicen, fíjense, ahí dice que en Hechos, el siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, la predicación de Pedro, creyeron. Y el número de los varones era, ¿cuántos creyeron? Como 5,000. En la primera predicación de Pedro, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2, él predicó por primera vez. Su primer predicación. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000. Y ahora predicó en la calle, con las señales acompañándolo, el poder de Dios manifestándose. ¿Y cuántos se convirtieron? 5,000. Eso es el poder de Dios que nosotros somos invitados a vivir, mis hermanos. Somos invitados a vivir ese poder. Y yo ahora los invito, yo sé que acá hay enfermos, hay gente que está quizás deprimida,
hay gente que tiene alguna enfermedad. Y yo ahora les invito a que se pongan todos de pie. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar con fe. Los que tienen hermanos cercas, yo sé que ahí pueden ir, acercarse a un miembro de la familia. Aprovechen, impongan manos. Y vamos a orar por las enfermedades que yo sé que muchos de ustedes tienen. Vamos a orar con fe. ¿Está bien? El Señor siempre cuando les preguntaba, ¿crees? ¿Y qué decía la otra parte? Sí creo. O ayuda a mi incredulidad. No creo, pero híjole, siento que esto es lo bueno. O sea, vamos a eso, vamos a orar con fe. El que no tenga fe, mejor no ore porque sería una hipocresía, ¿verdad? Vamos a orar con fe. Vamos a orar. Cierre sus ojos, imponga manos, levante manos, imponga manos a las personas que están ahí a su alrededor para que puedan ser sanos, para que el Señor los libere también de toda influencia de las huestes malignas espirituales de este mundo que nos atacan. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque aquí estamos como tú has mandado, Señor. Tus instrucciones, Señor, fueron claras. Nos has pedido seguir, levantar el bastón que tú has dejado, Señor, a tu iglesia, a los que hemos creído, a los que te amamos, a los que seguimos la guía de tu Santo Espíritu que en nosotros mora. Y ese Espíritu tiene poder porque es Dios. Y Pedro lo aprendió luego, después de rechazarte y negarte 3 veces. Al poco tiempo, él oró y predicó con tu poder. Y tú te has manifestado. Y nosotros hemos visto también milagros. Y hemos participado en milagros, Señor. Te damos gracias por habernos usado y ser parte de esos milagros, de esas señales que acompañan el testimonio del Evangelio tuyo, mi Dios. Señor, ahora en este momento oramos por toda alma afligida. Oramos por todo cuerpo que está bajo enfermedad, que tiene dolencias y padece. Tú, Señor, tú lo sabes mejor que nosotros. Señor, en este momento oramos con tu poder. Imponemos manos unos a otros como tú es tu mandato, mi Dios, para que en tu poder nosotros nos aferremos. Y en tu poder, mi Dios, nosotros declaramos, Señor, libera de enfermedad. Libera de toda atadura, Padre, del maligno. Libera, Señor, y sana, restaura, restablece almas y restablece cuerpo. Fortalécelo, Señor. Oramos con esta fe. Mira nuestro corazón, Señor. Mira, está abierto a ti, Padre, como un corazón de un niño. Creemos en tu poder que se manifiesta en este instante, mi Dios. En el nombre de Jesús. En tu voluntad hemos creído. Y tu voluntad es buena. Buena hacia sus hijos, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios. Obra en cada uno de estos cuerpos y estas almas que aquí nos encontramos, en nuestras familias que están afligidas, que están en medio de cánceres, enfermedades, diabetes, dolores articulares, dolores de los huesos. Oh Señor, a ti te lo dejamos todo, mi Dios, para que las señales acompañen una vez más a tu iglesia. Imponemos manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos manos. Ponemos manos, Señor, para que tú te manifiestes, mi Dios, y tengas tu poder manifestándose en cada uno de esos cuerpos, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate, mi Dios. Manifiéstate, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. En este momento, Padre, sabemos que tú actúas. Confiamos en ti. Y como aquel cojo que Pedro dijo, levántate y anda, nosotros ahora también tenemos esa misma fe, Padre. Sana, Padre.
Restaura en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que haces y has hecho. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.